a Factor FinTech, el único programa de televisión que explora el mundo de las finanzas y la tecnología. Soy Paola Alcocer y en esta emisión hablaremos del papel de las FinTech en la revolución de las transferencias internacionales. En FinTech en la vida diaria, les presentamos un caso real de nuestra audiencia. Una empresa víctima de un fraude por cambio de cuenta bancaria. ¿En qué consiste? ¿Cómo operan los estafadores? Y lo más importante, ¿cómo prevenirlo? Aquí te lo contamos todo. En el origen de ¿tu dinero está seguro en un solo lugar? Depender de una sola institución financiera puede ser un riesgo. Descubre cómo diversificar tus activos y cómo las fintech se han convertido en una alternativa confiable para proteger y hacer crecer tu dinero. En la entrevista de hoy nos acompaña en el estudio José Gedeón, él es CEO y cofundador de Cobre, quien nos hablará a fondo sobre el mundo de las transferencias internacionales, sus desafíos y las mejores alternativas disponibles. No te lo pierdas. Nuestra conductora de IA, Betsy, nos cuenta todo sobre una tecnología que está cambiando el juego en las finanzas digitales: blockchain y tokenización. ¿Sabes cómo funciona y por qué está revolucionando todo desde las inversiones hasta el arte digital? Betsy te lo cuenta. Esto es Factor FinTech, comenzamos. El Senado de Estados Unidos aprobó la Genius Act, que exige reservas en activos líquidos como bonos del Tesoro y proporciona supervisión regulatoria. Ahora avanza la Cámara de Representantes. Coinbase solicitó al SEC permiso para ofrecer acciones tradicionales en forma de tokens en blockchain, con beneficios como liquidación más rápida y trading 24/7. La blockchain Tron preparó su salto al Nasdaq mediante fusión inversa con SRM Entertainment en medio de pausas regulatorias contra Trazón y vínculos con los Tron. Trump Media y Tech Group presentó una solicitud ante el SEC para lanzar un ETF con 75% Bitcoin y 25% Ether, buscando impulsar su agenda en American First. Reporte de Amina señala que el índice Fair and Greed está en 70, Bitcoin domina 60% del mercado y Ethereum ya subió 10% en lo que va de junio. Es momento de darle la bienvenida a Betsy, nuestra presentadora digital. ¡Vamos contigo! Hola a todos, soy Betsy y hoy vamos a hablar de un tema fascinante. ¿Sabías que el blockchain no solo sirve para comprar criptomonedas o vender NFTs? Hoy te voy a contar algo que probablemente nadie te había dicho. Existen redes blockchain que fueron creadas para proteger derechos humanos. Sí, escuchaste bien. Estas redes no buscan especular con el precio de un token, de una moneda, buscan proteger la libertad de expresión, la privacidad de tu información y hasta la seguridad de quienes viven en regímenes autoritativos. Uno de estos proyectos es Midnight, una red que no solo pone a la tecnología en el centro, sino también a las personas. ¿Te imaginas ser un periodista o un activista en un país donde hay censura y control del Internet? Con blockchain puedes publicar contenido, mandar mensajes o guardar documentos, sin que nadie pueda borrarlos o rastrearte. ¿Cómo lo logran? Usando tecnologías como Zero, que permiten probar que algo es verdadero, sin mostrar tu identidad ni tus datos personales, en medio de una era digital donde todo se registra, todo se rastrea y todo se vende. Hay proyectos como Midnight que dicen: la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al contrario. Así que la próxima vez que escuches blockchain, piensa en algo más que inversiones o monedas. Piensa en una herramienta para defender tu privacidad, tu voz y tus derechos. Yo soy Betsy, tu conductora de inteligencia artificial de Factor FinTech, y nos vemos en una próxima edición. En un mundo cada vez más globalizado, enviar y recibir dinero a nivel internacional es una necesidad para empresas, familias y emprendedores. Sin embargo, las transferencias internacionales pueden ser bastante complejas debido a costos ocultos, tiempos de procesamiento y regulaciones. Por eso el día de hoy nos acompaña en el estudio José Gedeón, quien es CEO y cofundador de Cobre, la plataforma líder de pagos inmediatos en Latinoamérica. José, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias, Paula, gracias, Ian.
Para abrir esta conversación, ¿cómo funcionarían las transferencias internacionales y sobre todo, qué intermediarios están involucrados en ellas? Claro. La primera distinción que hay que hacer es las transferencias domésticas versus las transferencias internacionales. Cuando uno envía dinero dentro del territorio nacional, pues pones la clave de una persona y el dinero llega. Claro. No lo piensas dos veces. Cuando estamos hablando de transferencias internacionales, y podemos hacerlo desde lo menos complejo, como sería un pago a Estados Unidos, hasta lo más complejo, como sería, por ejemplo, un pago a China continental de un proveedor, siempre hay intermediarios, porque tú tienes tu cuenta de banco en un banco, digamos el Banco Azul, y ese Banco Azul pues no tiene un banco en China continental. Por ende, tiene que hacer acuerdos con bancos en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, etcétera, para poder procesar esos pagos. Y se vuelven una cadena de no solo uno, sino varios intermediarios que participan en una transacción, que la hacen costosa y la hacen difícil de conciliar, porque normalmente es difícil saber cuánto dinero va a llegar, cuánto me va a costar, en qué momento va a llegar, etcétera. Y, por ejemplo, ¿cuáles podríamos decir que son los principales desafíos que enfrentan las empresas al enviar dinero al extranjero? No solo en México, sino en general. Claro. Yo estuve precisamente en China para seguir con la línea de China. Estuve en China en noviembre del año pasado y hablaba precisamente con un mexicano, representante de compañías en México que importan de China. Y esta persona me estaba hablando de unas compañías en particular que importaban velas, ¿no? Velas. Lo más simple del mundo, resulta y pasa que las velas tienen un mercado commodity, o sea, es un precio que se mueve en el mercado y fluctúa en el mercado, porque al final del día es cera, ¿no? Pues es el precio de la cera. Y me decía que los proveedores en China, dado la volatilidad de las monedas, le decían a este señor, mire, usted tiene 48 horas para que me llegue el dinero. Si no me llega el dinero en 48 horas, yo le tengo que cambiar la factura porque el valor ya cambió y yo tengo que conservar mi margen. Ese es el reto. Entonces, ahora entrégale ese mensaje a una compañía en México, una compañía en Colombia que dice, listo, usted tiene que pagar esta factura de $100,000, tiene que llegar en las próximas 48 horas. ¿Qué hace esa empresa? ¿Dónde va y busca esa certeza, ¿no? Esa certeza es difícil de conseguir. Y es lo que justamente nos estás comentando, que sí afecta, entonces sí hay riesgos y sí llega a afectar las tasas de cambio y las comisiones en una transferencia internacional, ¿no? Así es. Por ejemplo, las empresas, ¿qué es lo que más buscan? O sea, obviamente que les llegue en tiempo, que les llegue en forma. ¿Y por qué comentabas justamente que en ocasiones no les llegaba el dinero completo? Claro, las empresas buscan tres cosas sencillas: velocidad, bajos costos y datos. Y parece obvio, pero las empresas están buscando que el dinero llegue lo más rápido posible, lo menos costoso posible, con la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, las empresas hoy, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo cada vez donde los países están buscando hacer negocios entre ellos, ya no es solo un país con otro, sino todo el mundo está repensando a quién le compro, a quién le vendo, dónde puedo buscar más mercados, con quién negocio nuevos tratados de libre comercio, que está pasando esto pues en este momento alrededor del mundo. Las empresas piensan, si antes yo no compraba de Vietnam y ahora compro de Vietnam, ¿cómo hago pagos a Vietnam? Y ese tipo de preguntas son las que nosotros estamos diseñando soluciones para resolver. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que nosotros tenemos y lo que existe en el mercado? Es relativamente simple. Nosotros diseñamos lo que nosotros llamamos nuestra red de bancos. Y esta red de bancos es una red de bancos en los mercados donde nosotros ofrecemos transaccionalidad. Entonces, una empresa en México o una empresa en Colombia que quiera hacer un pago en Estados Unidos o que quiera hacer un pago en China o que quiera hacer un pago en Vietnam, en vez de utilizar toda la cadena de bancos corresponsales, pues vamos y hacemos una alianza directamente con el banco en el lugar, en el país,
para que eso sea considerado una transferencia doméstica. Entonces, volviendo a con lo que comencé, que cuando uno hace una transferencia doméstica, uno piensa, pues el dinero sale de Paula a Ian, pues ¿por qué no puede ser así de esa misma manera internacional? Claro. Si yo tengo un banco donde tengo una cuenta en Vietnam, bueno, ¿por qué no puedo hacer pagos en Vietnamese dong, domésticamente en Vietnam, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos pensando hacia el futuro y lo que realmente creemos que va a cambiar los pagos internacionales. Interesantísimo. Y ahora, cuando hablamos de los pagos internacionales, justamente, generalmente las empresas lo hacen en la banca tradicional, ¿no? Pero las fintech, ¿cuáles son las ventajas que están presentando para este tipo de servicios? Por lo menos nosotros estamos pensando sobre los 3 pilares que le importan a las empresas. Número 1 es velocidad. Entonces, ¿cómo pasamos de una transferencia que puede durar 3, 4, 5 días a un par de horas? 2, costo. ¿Cómo eliminamos intermediarios en la cadena para poder reducirle el costo que pagan las empresas? Y 3, datos. Ser muy claros con la empresa de cuánto es el total de lo que va a pagar. Y hay algo en lo que hoy estamos trabajando que va a ser muy innovador y es cómo podemos habilitar estas transferencias 24/7, 365. Normalmente las transferencias internacionales, pues la cotización de la moneda funciona en horarios de mercado, ¿cierto? Dependiendo del país, va hasta la 1 de la tarde, hasta la 1:30, hasta las 2, 2:30, 3 de la tarde. Pero ¿por qué no podemos ofrecer eso 24/7? Para que una empresa que le vende a otra empresa puedan transaccionar un sábado, un domingo, un lunes festivo, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, sobre todo hablando de los cambios horarios, ¿no? Cuando aquí son las 8 de la mañana, en otra parte son las 7 de la mañana del siguiente día. ¿Cómo podemos habilitar que las empresas hagan estos pagos 24/7, 365? Eso es algo que ya sacamos unas primeras pruebas que estamos ofreciendo al mercado, que le estamos ofreciendo a las empresas para que puedan hacer muchísimo más con su capital de trabajo. ¿Cuáles son ese tipo de pruebas que están haciendo? Porque me imagino que también tiene que ver mucho lo que comentábamos, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? Hoy es uno y el día de mañana es otro, ¿no? A través, me imagino que de su plataforma y con los beneficios que tiene, ¿cómo son ese tipo de pruebas después de tantos estudios que han hecho y de lo que actualmente desarrollan? Es relativamente simple. Como bien estás insinuando, todo tiene que ver con el tipo de cambio. Y nosotros estamos desarrollando unos modelos inteligentes dentro de Cobre que nos permiten ofrecer un tipo de cambio cuando el mercado no está ofreciendo un tipo de cambio. Y nosotros estamos tomando ese riesgo cambiario con unos modelos predictivos que nos ayudan a entender qué tanto riesgo podemos tomar. Y hablando, por ejemplo, de esos tipos de cambio, digo, sabemos que las tasas que nos dan, bueno, el tipo de cambio que nos dan los bancos no son nada favorables, ¿no? Y más si le sumas, como bien mencionaste hace rato, los tiempos que se tardan a veces en las transferencias internacionales, ¿no? 72 horas y demás, y más porque pasa por bancos intermediarios, etcétera. En el caso de Cobre, ¿cuál es la ventaja que nos puede dar en cuanto a las tasas? Digo, ya nos mencionaste los tiempos, pero principalmente las tasas y qué ventajas tendría, pues ahora sí que quien trabaje con ustedes. Sí, claro. En el portal, o lo que nosotros llamamos la API de Cobre, que es a lo que las empresas se pueden conectar de sus sistemas, pueden ver exactamente la tasa completa que nosotros estamos cobrando de una manera transparente. Y nosotros, de lo que hemos visto y lo que hemos estudiado con nuestras empresas, es que los puede llevar a un ahorro de hasta el 50% en lo que antes estaban pagando. Es muchísimo el 50%. Muchísimo. Y por ejemplo, hablando de las medidas de seguridad, que yo creo que a todo mundo le interesa, sobre todo porque lo que menos quieren tener o quieren evitar son riesgos, ¿cómo implementa Cobre esa garantía de entregar a tiempo, en eficacia, en forma y con las tasas correspondientes el dinero en las transferencias internacionales? Nosotros fundamos la empresa hace 5 años y empezamos con una cultura enfocada en la seguridad. Cuando empezamos la empresa, nuestros primeros 10 clientes eran clientes regulados y eso nos obligó a muy rápidamente evolucionar a tener unos muy altos estándares de seguridad. Entonces, cosas aburridoras, estamos certificados PCI DSS, estamos certificados SOC, tenemos programas de cumplimiento en varios países del mundo, programas antifraude en varios países del mundo, pero no solo eso, sino que nos hemos integrado a algunos de los bancos más grandes del mundo. Y estos los niveles de exigencia de integrarse a los bancos son altos.
y nosotros hemos cumplido con esos niveles de exigencia, asegurándonos de que el dinero de nuestros clientes pues, está seguro. Excelente. Y por ejemplo, la diferencia, ¿qué diferencia presenta Cobre con esta experiencia de usuario frente, pues ahora sí que lo que serían otras soluciones en el mercado, ¿no? Ya no hablemos de la banca tradicional porque esas ya la conocemos, pero frente a otras fintech, por ejemplo. Nosotros también cuando empezamos la empresa decidimos que íbamos a ser una empresa de pagos muy enfocada, experta en sus mercados. Entonces, hay muchas empresas de pago que son muy buenas ofreciendo muchísimos mercados en el mundo. Entonces, la empresa te puede decir, oye, yo te ayudo a pagar y cobrar en 50 países del mundo. Nosotros no somos esa empresa. Esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es, somos la mejor empresa de pagos, la mejor infraestructura de pagos en los países en los que estamos, que hoy en día es México y Colombia, donde estamos desarrollando infraestructura propia para hacer la mejor infraestructura de pagos en el mercado. Y ayudamos a las empresas mexicanas y colombianas o empresas del mundo que quieren hacer negocios en México y en Colombia a poder pagar y cobrar con todo lo que hemos hablado. Es importante, digo, las fintech están revolucionando lo que viene siendo la banca tradicional. En este caso nos estás hablando de lo que vienen siendo los pagos internacionales y pues esto es prácticamente el futuro de lo que deberían de voltear las empresas a utilizar, ¿no? como herramientas del mercado. Pues muchas gracias. Estuvo con nosotros justamente José Gedeón, él es CEO y cofundador de Cobre. Muchas gracias por acompañarnos, José. Gracias, Paula. Gracias, Ian. Gracias, este espacio. Gracias. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy en el origen de... En un mundo financiero en constante cambio, depender de una sola institución para gestionar tu dinero puede ser un riesgo significativo, desde crisis bancarias hasta fraudes o restricciones inesperadas. Centralizar todos tus recursos en un solo banco o entidad puede exponerte a situaciones adversas. La clave para proteger tu patrimonio es la diversificación financiera, una estrategia que te permite distribuir tu dinero en diferentes activos y plataformas, reduciendo riesgos y aumentando oportunidades de crecimiento. Hoy en día, las fintech han emergido como una alternativa confiable e innovadora para gestionar y diversificar tus activos. Gracias a la tecnología, estas empresas ofrecen servicios financieros eficientes que complementan o incluso superan a las instituciones tradicionales. La diversificación financiera consiste en distribuir tu dinero en diferentes instrumentos y entidades para evitar pérdidas significativas en caso de crisis. En los últimos años han ocurrido colapsos bancarios que han afectado a miles de ahorradores. Si tu dinero está en distintas entidades, el impacto será menor en caso de problemas financieros. Tener diferentes opciones te permite optimizar el manejo de tu dinero según tus necesidades y condiciones del mercado. Existen varias alternativas para distribuir tus activos financieros, desde bancos tradicionales hasta plataformas tecnológicas innovadoras. No dependas de una sola institución financiera. Abrir cuentas en diferentes entidades te protege en caso de fallas o problemas con una de ellas. Puedes diversificar tus inversiones destinando capital a fondos indexados, acciones, bonos gubernamentales o participaciones en mercados internacionales. Las criptomonedas y stablecoins, a pesar de su volatilidad, representan una alternativa viable y un posible resguardo frente a los sistemas financieros tradicionales. Por otro lado, las fintech han revolucionado la forma en que administramos el dinero. Estas plataformas ofrecen opciones seguras y eficientes para diversificar tus activos. Entre ellas son los bancos digitales, las plataformas de inversión, apps de ahorro e inversiones automáticas, pagos y transferencias internacionales, créditos y financiamiento. ¡Que no se te pase! Investiga las plataformas antes de usarlas. Asegúrate de que estén reguladas por entidades financieras y cuenten con buenas opiniones de usuarios. Distribuye tu dinero según objetivos. Define qué parte de tu capital estará en ahorro, qué parte en inversión y liquidez para emergencias y así diversificar tus activos financieros, que es una estrategia fundamental para reducir riesgos y optimizar tu patrimonio.
No depender de una sola institución te brinda seguridad, flexibilidad y mejores oportunidades de crecimiento. Las fintech han demostrado ser una alternativa confiable y accesible para complementar la banca. El futuro de las finanzas está en la tecnología y la diversificación. Es hora de tomar el control de tu dinero de manera inteligente. Continuamos con más. El fraude por cambio de cuenta bancaria. Esta es una de las estafas financieras más frecuentes en México y también en el mundo. En este tipo de fraude, los delincuentes suplantan la identidad de un proveedor o socio comercial para engañar a las empresas y hacer que transfieran dinero a cuentas fraudulentas. Este esquema ha generado pérdidas millonarias y afecta tanto a empresas privadas como a instituciones gubernamentales. En 2024, se reportaron más de 13,000 casos de fraude empresarial por transferencias bancarias en el país. La Asociación de Bancos de México, la ABM, estima que las pérdidas por fraude en este tipo de cuentas de empresas ascienden a más de 5,000 millones de pesos anuales. Además, el 80% de las empresas mexicanas han sido objetivo de intentos de fraude financiero. Según la firma de ciberseguridad Kaspersky, y un dato más alarmante, que es el estudio del Banco de México, el cual reveló que las pymes son las más vulnerables, debido a la falta de controles financieros robustos y a la escasa capacitación en ciberseguridad. A continuación, les presentamos un caso basado en hechos reales para proteger la identidad de la empresa afectada, la cual utilizaremos un nombre ficticio. La descripción del fraude. En abril 2024, la empresa mexicana Grupo Construcciones del Norte SADCD, con sede en Monterrey, Nuevo León, recibió un correo electrónico de un supuesto proveedor. Este es Cementos Materiales y Concretos Regios S.A. En el correo se informaba que había un cambio de cuenta bancaria para el próximo pago de facturas. El mensaje incluía una factura actualizada con un número de cuenta bancaria y estaba firmada por el supuesto director de cuentas del proveedor. Todo esto sin sospechar el engaño. El Departamento de Contabilidad de Grupo Construcciones del Norte realizó una transferencia de 3.2 millones de pesos a la cuenta indicada. Días después, al contactar a su proveedor para confirmar el pago, descubrieron que la cuenta real nunca había cambiado y que el dinero había sido enviado a una cuenta fraudulenta en el extranjero. Al reportarlo a su banco y a la fiscalía, les informaron que el dinero ya había sido retirado y era casi imposible recuperar ese dinero. Para evitar caer en este tipo de estafas, las empresas deben de seguir estas recomendaciones. Verificar cualquier cambio de cuenta directamente con el proveedor a través de una llamada telefónica a un número conocido y no al indicado en el correo. Implementar un sistema de doble autorización para transferencias bancarias significativas. Esto es involucrando a más de un responsable. También capacitar al personal financiero sobre las técnicas de fraude mucho más comunes y cómo identificarlas. También revisar los correos electrónicos detenidamente, verificando la dirección del remitente y la redacción del mensaje, ya que a menudo los correos fraudulentos contienen errores o pequeñas diferencias en los dominios. Que no se te pase. El fraude por cambio de cuenta bancaria es un problema creciente en México que afecta a empresas de todos los tamaños. La clave para evitarlo es la prevención y la implementación de medidas de seguridad financieras y digitales, con buenas prácticas, capacitación y verificaciones adecuadas. Con esto las empresas pueden reducir significativamente el riesgo de ser víctimas de este tipo de estafas. Verifica antes de pagar. No confíes en cambios de cuenta bancaria sin confirmación oficial. Soy Ian Dávila y esto fue FinTech en la vida diaria. Continuamos. Y así llegamos al final de Factor FinTech. Los esperamos en nuestra próxima emisión, donde les traeremos lo más relevante del mundo de la tecnología financiera. No se lo pierdan. Mientras tanto, te invitamos a abrir la conversación en nuestras redes sociales en @FactorFintech. No olvides seguirnos, comentar y compartir. Te esperamos. Yo soy Ian Dávila. Y yo soy Paola Alcocer. Esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.